Quiero empezar agradeciendo al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a su presidente, Dr. Jairo Parra Quijano, y a todos los que intervienen en la organización de este evento por permitirnos pensar, no temer al futuro y soñar con un mañana en el que la justicia será el principal cultor de la verdadera paz. Han sido diversas las críticas que se han realizado en torno al manejo de los preacuerdos y negociaciones. Incluso recientemente la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia SU 479 de 2019, recordó a los miembros del ente acusador que si bien el régimen procesal penal vigente les otorga cierta discrecionalidad reflejada en la incorporación de mecanismos de justicia consensuada que otorgan márgenes de negociación, la misma encuentra límite en el principio de proscripción de la arbitrariedad, los fines asignados a este instituto y el respeto de los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso, incluidas las víctimas. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia proferida el 24 de junio de 2020, dentro del radicado 52-227, advierte sobre los efectos negativos que se pueden generar en una calificación jurídica sin base fáctica o por la referencia a normas penales no aplicables al caso con el único propósito de establecer el monto del beneficio otorgado en virtud del preacuerdo, y deja en claro que si bien los fiscales tienen un margen de maniobrabilidad para la concesión de beneficios, ella se registra dentro de ciertos parámetros que impiden que se afecte el prestigio de la administración de justicia. Es por esta razón que hemos querido retomar el tema tinente a los preacuerdos y negociaciones en el sistema procesal penal colombiano, en tanto consideramos que un instituto que ostenta tanta trascendencia en este contexto merece que se haga una evaluación ponderada en torno a la finalidad político-criminal que inspiró su establecimiento y la necesidad de replantear su funcionamiento en la práctica, cometido para el cual abordaremos varios aspectos. La política criminal que inspiró el sistema procesal penal vigente en Colombia y la posición que se otorga a la víctima en este esquema procesal. La teleología que inspiró la entronización de los preacuerdos y negociaciones en la legislación procesal penal colombiana y los derechos que se reconocen a favor de las víctimas en el curso del proceso penal, postulados a partir de los cuales presentaremos una propuesta referida a lo que consideramos debe ser un adecuado manejo de los preacuerdos y negociaciones acorde a la política criminal imperante. En cuanto a la política criminal que inspiró el sistema procesal penal vigente, tenemos que indicar que ella se fundamentó en varios postulados. Se partió de la idea de reconocer que la sociedad se estructura a partir de la noción de conflicto y la necesidad de replantear la función que cumple dentro de ella la administración de justicia, concebida como una función pública de resolución de conflictos, de intereses jurídicamente tutelados mediante el derecho. Se dijo así que la realidad empírica del conflicto penal es el punto de referencia y su resolución a través de mecanismos punitivos rehabilitantes o reparatorios es la razón próxima del subsistema de justicia penal. En el nuevo diseño se propugnaba por una posición preferencial de las víctimas, bajo el entendido que el proceso penal debía ser concebido como una manera de resolver la conflictividad existente
y restablecer la paz social de cara a las necesidades de las víctimas del delito, razón por la cual se estableció la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia restaurativa tales como la mediación y la conciliación. La necesidad de replantear el objeto del proceso penal, bajo el entendido que el sistema penal debe partir del entendimiento que al delito subyace un conflicto humano y por ende la necesidad de contar con mecanismos legales para desviar el conflicto a la solución más adecuada, concepción que obliga a la entronización de mecanismos procesales que viabilicen acudir a respuestas del sistema penal diferentes a la imposición de una pena. En consonancia con lo anterior, se postuló la necesidad de concebir al proceso penal como un espacio en el cual, si bien se deben garantizar los derechos fundamentales del procesado, también se deben proteger los derechos e intereses de las víctimas, quienes deben encontrar en este espacio una atención debida a sus expectativas y necesidades, así como obtener la reparación integral de los daños generados con la conducta. Ya en la construcción del modelo procesal que desarrollaría la reforma constitucional que permitió el establecimiento en Colombia de un sistema procesal con tendencia acusatoria, se esbozaron varios lineamientos que apuntaban a la necesidad de entender al proceso penal como el mecanismo idóneo para la materialización de la política criminal. Ejemplo de ello se encuentra en la regulación atinente al principio de oportunidad y los preacuerdos y negociaciones, cuya materialización se sujeta al acatamiento de los postulados establecidos por la política criminal del Estado. La implementación de la justicia restaurativa como herramienta para restablecer el tejido social afectado con el conflicto, la búsqueda de escenarios que permitan encontrar fórmulas alternativas a la solución de los conflictos, la necesidad de incorporar un concepto amplio de víctima en el ordenamiento procesal y la postulación de un catálogo vasto de derechos a favor de las mismas, así como la adopción de la reparación de las víctimas como sanción autónoma, como tercera vía dentro del sistema penal. En cuanto a la teleología que inspiró la entronización de los preacuerdos y negociaciones en el ordenamiento procesal penal colombiano, tenemos que la Corte Constitucional, en la sentencia SU 479 de 2019, sentó varias premisas en torno a la figura de los preacuerdos y negociaciones, que consideramos necesario destacar, en tanto establece las finalidades que están llamados a cumplir. Fija las reglas que deben observar los representantes del ente acusador en su celebración y los límites que rigen el ejercicio de esta facultad discrecional, a saber. En alusión a las finalidades, indica la Corporación que los preacuerdos y negociaciones están orientados a la humanización de la actuación procesal y de la pena, la activación de la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. Relaciona a la corporación los fines anteriormente expresados con los derechos fundamentales a la verdad y a la justicia e indica que una negociación que no satisfaga los fines de los preacuerdos podría correr el riesgo de desprestigiar a la administración de justicia y vulnerar el derecho a la justicia de la víctima.
Resaltó que las finalidades que rigen la celebración de los preacuerdos y negociaciones se erigen como límite al poder discrecional que asiste a los fiscales en su celebración. Orientan la labor de los investigadores, fiscales, defensores, jueces de garantía, víctimas y procuradores en el marco de sus competencias y constituyen parámetro de control para los jueces de conocimiento al momento de proceder a su aprobación. En consonancia con lo anterior, señaló que las facultades concedidas a los fiscales para celebrar preacuerdos encuentran límite en varios aspectos. El principio de legalidad y sometimiento al núcleo fáctico de la imputación, las prohibiciones legales, las directivas expedidas por la Fiscalía General de la Nación, las pautas trazadas por la política criminal, el respeto al principio de igualdad y la finalidad asignada a este instituto, establecido como herramienta para prestigiar a la justicia. En cuanto a los derechos de las víctimas, pues debemos recordar que el nuevo esquema procesal quiso ofrecer un tratamiento especial a las mismas, cometido para el cual se planteó una reformulación de su concepto, optando por uno amplio y plural, la superación de la acción civil como forma limitada de intervención en el proceso penal, el establecimiento de medidas para su atención integral, las cuales incluyen contenciones de atención inmediata y pautas orientadas a la reparación y el restablecimiento del derecho, así como la implementación de mecanismos de justicia restaurativa. En consonancia con lo anterior, se recepcionaron en la legislación interna los derechos reconocidos a favor de las víctimas por el ordenamiento internacional, lo que supone el deber a cargo del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. El derecho de contar con un recurso efectivo que permita a las víctimas conocer la verdad, obtener reparación y prevenir la repetición de tales violaciones, y el correlativo deber de los estados de adecuar los procedimientos judiciales a sus necesidades, garantizándoles el ejercicio adecuado de las siguientes prerrogativas: de información en relación con su papel en el proceso, de participación, permitiendo que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas, así como la posibilidad de aportar elementos probatorios, de asistencia en el curso de la actuación judicial, de protección mediante la adopción de medidas orientadas a minimizar las molestias que se les pueden ocasionar, de eficacia de la justicia, evitando demoras innecesarias en la resolución de la causa y en la ejecución de los mandamientos o decretos que reconocen indemnizaciones a su favor, de restauración mediante el establecimiento de mecanismos oficiosos que permitan ofrecer una solución expedita del conflicto, y sobre todo la reparación integral, que significa una indemnización adecuada que involucre restitución, rehabilitación y garantía de no repetición. En ejercicio, o más bien en relación con el ejercicio del jus puniendi, se recomienda que las decisiones discrecionales relativas a la persecución del delito que se adopten en el curso del proceso tengan una adecuada consideración respecto de la reparación del daño sufrido por la víctima,
así como el derecho que asiste a las mismas de ser enteradas de las decisiones definitivas que se adopten atinentes a la persecución y a solicitar la revisión de la determinación que ordene el archivo de las diligencias. Se patrocina que la reparación adquiera el carácter de pena o se adopte como mecanismo de justicia restaurativa, verbi gracia, estableciendo como condición para el disfrute de subrogados penales el pago de los perjuicios. Derechos que fueron recepcionados por la Ley 906 de 2004, que además hizo énfasis en que la participación de la víctima en desarrollo de preacuerdos y negociaciones se contrae a aceptar o rehusar las reparaciones efectivas originadas en su curso y participar activamente en la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa. Finalmente, necesario es evocar la sentencia C-516 de 2007, que impuso a cargo de los fiscales el deber de informar a la víctima en torno a la celebración de los preacuerdos y negociaciones que celebre, y al juez encargado de su aprobación de escuchar a la víctima y velar porque el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado no desconozca o quebrante garantías del imputado o acusado, así como de las víctimas. Y todo lo anterior nos lleva a formular un replanteamiento en torno a los parámetros que se deben seguir en la celebración de los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y los procesados bajo las siguientes premisas. Una debida socialización de los lineamientos fijados por la política criminal del Estado que viabilice su materialización en el curso de estas negociaciones. La necesidad de dotar de contenido a cada una de las finalidades que se atribuye a los preacuerdos y negociaciones a partir de la resolución de los siguientes interrogantes. Se activa la solución de conflictos sociales ocasionados con el injusto con la simple imposición de una pena mayoritariamente privativa de la libertad a quien ha incursionado en la comisión de un delito. ¿Qué significa la reparación integral de las víctimas, cuando ni siquiera se exige a los procesados en la celebración de un preacuerdo que cuenten la verdad en torno a lo realmente acaecido frente al suceso materia de juzgamiento? Y mucho menos la adopción de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición, etc. Se podría entender de manera legítima que humanizar la pena significa conceder una rebaja en su monto y nada más. ¿Cómo se humaniza la actuación procesal? ¿Cuáles son esas pautas dadas por la política criminal que condicionan la celebración de los preacuerdos y negociaciones? Interrogantes que en nuestro sentir ni siquiera han merecido el más mínimo reparo en el contexto colombiano. La necesidad de tomarnos en serio los derechos reconocidos a las víctimas, en tanto de nada sirve que a nivel normativo se haga un pletórico reconocimiento de derechos a su favor si al momento de celebrar un preacuerdo se le escucha, pero su opinión no tiene efecto vinculante alguno y sus derechos a la reparación se difieren para un incidente de reparación integral o incluso a otras vías legales. Y la justicia restaurativa parece ser un ideal ajeno a la práctica judicial. Finalmente, quisiera dejar una reflexión en quienes me escuchan. A diario cuestionamos el funcionamiento del sistema penal. Nos aterra la impunidad e ineficiencia del mismo e incluso creo somos conscientes de los efectos nocivos que ello trae a la sociedad. Y por supuesto, bienvenida la crítica, pero acompañada de un propósito que permita mejorar aquello que cuestionamos. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.